El nacimiento y la profecía. Hace más de 2500 años, en la región de Lumbini, en lo que hoy conocemos como Nepal, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia espiritual de la humanidad. Este niño, Siddhartha Gautama, sería conocido más tarde como el Buda. El nacimiento de Siddhartha estuvo marcado por circunstancias extraordinarias. Su madre, la reina Maya, tuvo un sueño revelador en el que un elefante blanco la visitaba y entraba en su vientre, simbolizando el nacimiento divino que estaba por venir. 9 meses después, en la primavera de 563 a.C., Siddhartha nació en un jardín bajo un árbol de sal. La profecía que rodeó su nacimiento decía que él podría convertirse en un gran líder espiritual o en un poderoso gobernante terrenal. Su padre, el rey Suddhodana, deseaba fervientemente que su hijo siguiera sus pasos como gobernante. Para asegurarse de que Siddhartha no se viera afectado por las dificultades de la vida, lo criaron en un ambiente de lujo y comodidad, protegiéndolo de las realidades del sufrimiento humano. Sin embargo, Siddhartha comenzó a sentir curiosidad por el mundo exterior. A medida que crecía, se aventuraba fuera del palacio y se encontraba con la enfermedad, la vejez y la muerte, lo que lo llenaba de preguntas sobre el propósito de la vida y el sufrimiento. Estas experiencias marcarían el comienzo de su búsqueda espiritual. La búsqueda de la verdad. A medida que Siddhartha crecía y se desarrollaba, su descontento con la vida en el palacio real aumentaba. Las comodidades y lujos que lo rodeaban ya no podían ocultar la realidad del sufrimiento humano que había presenciado en sus viajes fuera del palacio. Decidió emprender una búsqueda personal para comprender el propósito de la vida y encontrar una solución al sufrimiento. Una noche, sin que su familia lo supiera, Siddhartha dejó su vida de privilegio y partió en busca de respuestas. Se convirtió en un asceta errante, un renunciante, y se unió a un grupo de ascetas que buscaban la iluminación a través de la austeridad extrema y la negación de los placeres mundanos. Durante 6 años, Siddhartha vivió una vida de extrema renuncia, privándose de comida y comodidades, sometiendo su cuerpo a innumerables penurias en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, Siddhartha pronto se dio cuenta de que esta extrema austeridad no lo estaba acercando a la iluminación que buscaba. A pesar de su autocontrol y renuncia, no había encontrado la respuesta definitiva al sufrimiento humano. Se dio cuenta de que había caído en un extremo opuesto al de su vida en el palacio. Ahora estaba sometiendo su cuerpo a un sufrimiento innecesario. Decidió cambiar de enfoque y se sentó bajo un árbol Bodhi, conocido como el árbol de la iluminación, en Bodh Gaya. Allí juró no levantarse hasta que encontrara las respuestas que buscaba. Esta determinación inquebrantable marcó el comienzo de su búsqueda interior en lugar de una búsqueda exterior. Durante la meditación, Mara, la personificación de la ilusión y la tentación, intentó distraerlo, pero Siddhartha permaneció firme. La iluminación bajo el árbol Bodhi. Siddhartha Gautama pasó 49 días meditando bajo el árbol Bodhi, inmerso en una profunda contemplación de la naturaleza del sufrimiento humano y la búsqueda de la verdad. Durante este periodo, enfrentó desafíos internos y luchó contra las distracciones de Mara, pero finalmente, alcanzó un estado de iluminación profunda y clara. Bajo el árbol Bodhi, Siddhartha experimentó una serie de revelaciones que le permitieron comprender las 4 nobles verdades, que se convirtieron en el núcleo de su enseñanza. Estas verdades son: 1. La verdad del sufrimiento, dukkha. Siddhartha vio claramente que el sufrimiento es una parte inherente de la vida humana. Desde el nacimiento hasta la muerte, todos enfrentamos el sufrimiento en diversas formas, ya sea físico, emocional o mental. 2. La verdad del origen del sufrimiento, samudaya. Siddhartha identificó el deseo y el apego como la causa fundamental del sufrimiento. Nuestra sed de placer, poder, y existencia perpetua nos ata a un ciclo interminable de sufrimiento. 3. La verdad del cese del sufrimiento, niroda. Siddhartha comprendió que el sufrimiento puede ser superado al liberarnos del deseo y el apego. Al eliminar las raíces del sufrimiento, podemos alcanzar la liberación. 4. La verdad del camino hacia la cesación del sufrimiento, Magga. Siddhartha enseñó un camino ótuple que incluye prácticas éticas, meditativas y mentales para ayudarnos a superar el sufrimiento y alcanzar la iluminación. Este camino incluye aspectos como la sabiduría, la conducta ética y la meditación. Tras su iluminación, Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda, que significa el iluminado o el despierto. Con su nueva comprensión, decidió compartir sus enseñanzas con el mundo para ayudar a otros a liberarse del sufrimiento y encontrar la paz interior. La enseñanza y el legado de Buda. Después de alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, el Buda comenzó a difundir sus enseñanzas por toda la India.
Su primera parada fue en Sarnath, donde entregó su primer sermón, conocido como el Sermón de las Cuatro Nobles Verdades. En este discurso, explicó el camino hacia la liberación del sufrimiento y la obtención de la iluminación. El Buda viajó incansablemente durante los siguientes 45 años, enseñando a personas de todas las clases sociales y orígenes. Su mensaje era universal y atemporal. Cualquier persona, independientemente de su posición en la sociedad o su pasado, tenía el potencial de alcanzar la iluminación siguiendo el noble camino octuple. El noble camino octuple es el núcleo de la enseñanza budista y se divide en tres categorías: la sabiduría, la conducta ética y la meditación. Estas categorías trabajan en conjunto para ayudar a las personas a desarrollar la comprensión y la sabiduría necesarias para liberarse del sufrimiento y alcanzar la iluminación. Las enseñanzas del Buda se centraron en la importancia de vivir una vida equilibrada y compasiva. Instó a sus seguidores a evitar los extremos y a encontrar el camino medio en todas las áreas de la vida. También enfatizó la importancia de la compasión y la bondad hacia todos los seres sintientes. El Buda no buscaba la adoración ni la devoción ciega. En lugar de eso, alentaba a sus seguidores a poner en práctica sus enseñanzas y a cuestionar todo, incluso sus propias palabras. Su objetivo era ayudar a las personas a alcanzar la iluminación por sí mismas a través de la comprensión y la experiencia directa. El Buda murió a la edad de 80 años en Kushinagar, pero su legado perdura. Su enseñanza se convirtió en la base del budismo, una de las religiones más antiguas y extendidas del mundo. Además, su influencia se ha extendido a lo largo de los siglos y ha influido en la filosofía, la psicología y la espiritualidad en todo el mundo. La historia de Buda es la historia de un hombre que, a través de la búsqueda de la verdad y la comprensión profunda del sufrimiento humano, se convirtió en un guía espiritual para millones de personas. Su legado sigue vivo hoy en día, recordándonos la importancia de la búsqueda de la verdad y la compasión hacia todos los seres. La historia de Buda es una poderosa narrativa que nos invita a reflexionar sobre aspectos fundamentales de la vida y la búsqueda del significado. A través de las 4 partes de su historia, podemos extraer varias lecciones y reflexiones profundas. 1. La búsqueda de la verdad. Siddhartha Gautama inició su viaje en busca de respuestas a preguntas fundamentales sobre el sufrimiento y el propósito de la vida. Esta búsqueda refleja la necesidad universal de comprender el sufrimiento y encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. Nos recuerda que todos enfrentamos preguntas esenciales en algún momento de nuestras vidas y que la búsqueda de respuestas puede llevarnos a transformaciones significativas. 2. El equilibrio en la vida. A medida que Siddhartha avanzaba en su búsqueda, descubrió la importancia del equilibrio. Pasó de una vida de lujos extremos a la austeridad extrema antes de finalmente encontrar el camino medio. Esta reflexión nos muestra que la moderación y el equilibrio en todas las cosas son esenciales para vivir una vida plena y significativa. El extremo puede llevar al sufrimiento tanto como la indulgencia. 3. El poder de la autorreflexión y la meditación. La culminación de la historia de Buda se encuentra en su iluminación bajo el árbol Bodhi. Este evento destaca la importancia de la autorreflexión y la meditación como herramientas para comprender nuestras mentes y encontrar respuestas a preguntas profundas. Nos enseña que la paz interior y la sabiduría a menudo se descubren mirando hacia adentro y explorando nuestra propia conciencia. 4. La universalidad de la enseñanza. A medida que el Buda compartía sus enseñanzas, no lo hacía para un grupo selecto, sino para todas las personas sin importar su origen. Su mensaje de comprensión, compasión y liberación del sufrimiento es universal y atemporal. Esta reflexión nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la sabiduría es accesible para todos, independientemente de su trasfondo o posición en la sociedad. 5. El legado duradero. La historia de Buda no termina con su muerte. Su legado perdura hasta el día de hoy. Esto nos muestra cómo una vida dedicada a la búsqueda de la verdad y la compasión puede tener un impacto duradero en la humanidad. Nos alienta a considerar cómo nuestras acciones y enseñanzas pueden influir en las generaciones futuras y en el mundo en general. En resumen, la historia de Buda es una fuente de inspiración y reflexión sobre la búsqueda de la verdad, el equilibrio en la vida, la importancia de la autorreflexión y la meditación, la universalidad de la sabiduría y el poder de un legado duradero. Nos invita a explorar nuestras propias preguntas profundas y a buscar la paz y la comprensión interior en nuestro viaje personal.